Ahora les quiero invitar a nuestra siguiente charla. Es física, investigadora y directora del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción. Es analista de los patrones históricos de los tsunamis para la detección temprana y justamente la búsqueda de lograr minimizar los riesgos que generan este tipo de desastres en los sistemas humanos. Por eso queremos dar la bienvenida a este escenario ahora a Ignacia Calisto. Hola, primero agradecer el espacio, agradecerles a ustedes de estar acá. Es como un orgullo para nosotros poder hacer este tipo de divulgación y de poder estar aquí presente con ustedes. Así que, bueno, ya me presentaron. Lo que sí me gustaría comentarles es que aquí en las diapositivas, ¿no es cierto?, hay hartos nombres de mis estudiantes. A mí me gustaría darles este espacio para reconocer el trabajo que ellos hacen con nosotros. En general, en la academia, nosotros nos movemos con los estudiantes. Y por lo tanto, me gustaría darle el espacio, ¿no es cierto?, para mis estudiantes de Geofísica, Geología y del Magíster de la Universidad de Concepción, en Geofísica, que fueron y que son parte de este trabajo y que aportan de una manera súper buena y súper concisa para poder generar este conocimiento, ¿ya? Así que, partiendo por eso. Ahora, una pequeña introducción del por qué es necesario esto y por qué a mí me gusta hacerlo, porque son varias cosas, ¿no es cierto? Si vemos, por ejemplo, la imagen que está a su izquierda, lo primero que podemos ver es que tenemos toda esta parte del océano, ¿no es cierto?, donde se juntan estas dos placas, y todo lo que ocurre debajo como con demasiadas interrogantes. O sea, no sabemos muchas de las cosas que ocurren ahí, suponemos varias de ellas, inferimos otras, pero necesitamos un montón de conocimiento porque, como ustedes pueden ver en la imagen, todo esto, hay tantos procesos que ocurren que uno de ellos es súper específico a lo que yo me dedico, ¿ya? En la imagen de la derecha también pueden mirar que nosotros tenemos varios segmentos. Vamos a llamarle segmentos a estos como circulitos rojos por una parte, digamos, o a estas líneas que están entre estas líneas horizontales que están entre medio de estas líneas verticales, ¿ya? Estos segmentos sísmicos es donde ocurren estos terremotos recurrentemente y que muchos de ellos, los más grandes, también son debajo del agua y generan tsunami, ¿ya? Esa es como una motivación bien grande. ¿Y por qué nos interesa todo esto? ¿Y por qué necesitamos reconstruir el pasado para ir en pos del futuro, por supuesto? ¿Pero por qué? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el segmento de más abajo, que es el de 1960, vamos a tener terremotos repetitivos, ¿no es cierto? Uno puede mirar que cada cierto tiempo hay un terremoto grande que genera un tsunami, o le vamos a llamar tsunamigénico, ¿sí? Y cada cierto tiempo, lo único que sabemos es que ocurre dentro de ahí. Bueno, salvo el 60, que es bastante más estudiado, por supuesto, los más modernos, ¿sí?, los más recientes. Pero los del pasado no sabemos. ¿Se parecerán al del 60? ¿Serán más grandes? ¿Serán más chicos? ¿Habrán roto en el mismo lugar? Y esas son como las interrogantes que uno se empieza a tener. ¿Por qué? Porque si queremos prepararnos para el futuro, con la instrumentación que tenemos ahora y con las técnicas modernas que tenemos ahora, no sacamos nada no conocer el pasado. Porque gracias a lo que yo les voy a mostrar un poquitito más adelante, nos podemos dar cuenta que en realidad es súper diferente. Cada terremoto tiene su propia firma, ¿sí? Entonces no podemos quedarnos sentados diciendo, ya ocurrió, ya sé lo que va a pasar. Sino que efectivamente todo esto es súper diferente. Así que lo primero, para poder hablar el mismo lenguaje, es súper chiquitito, pero es una pequeña muestra de cómo se producen, ¿ya? Entonces, cuando tenemos en la imagen de la izquierda, ¿sí?, cuando tenemos un ciclo como este que tenemos de subducción, donde la placa que estaba en la flechita, que es lo oceánico, se mete debajo de la placa continental, que es donde vivimos nosotros, ¿sí? Esto ocurre aquí en Chile, más o menos entre 80 y 100 kilómetros fuera de la costa. Se juntan estas placas y empieza a empujar. Entonces, imagínense que ustedes están empujando como una pared, ¿sí?, que sería esto. Están empujando y, por lo tanto, estos trocitos rojos es donde hay más fricción, donde hay más presión. O sea, si yo empujo una pared aquí, ¿no es cierto?, ahí sería lo más rojo, porque a los lados no sufre como sufre donde hay más fricción, ¿sí?, donde está la presión puesta. Y a medida que sigue bajando la placa, se vuelve más rojito. Y en un punto, así como si nosotros estuviéramos empujando, quizás no una pared, un papel,
en algún punto nosotros vamos a terminar pasando la mano, ¿no es cierto? Y eso es cuando se produce el terremoto. ¿Sí? Entonces, esta placa baja, perdón, necesito mis dos manos. Esta placa baja, y esta otra en algún punto va a colapsar y va a hacer ¡pum! Ese es lo que genera esa deformación, ¿no es cierto?, en el continente, o en realidad en toda la corteza. Y esta deformación, ahora pasamos a la imagen de la derecha, ¿no es cierto?, que está empujando, ya pasamos la parte de la subducción, aquí ya ocurrió el terremoto, ¿sí? Empuja hacia arriba, se deforma toda la parte de la corteza y esa deformación traspasa, se transmite por la columna de agua, levantándola. Y eso es lo que sería la generación del tsunami. ¿Ya? ¿Sí? Todo esto es para poder decirles por qué hacemos esto, ¿sí? Para tener la base de poder conversar con un mismo lenguaje. Cuando se produce esta deformación que yo les digo que es esto como rojito que se ve a la figura a la izquierda y la figura a la derecha, no la flecha, por supuesto, esas marcas quedan. Se levanta, por ejemplo, no sé si ustedes vieron imágenes del 2010, del 2011, del 2014, del 2015, del 2016, un montón de terremotos con tsunami que han ocurrido en los últimos 15 años, ¿no es cierto? De repente veíamos en las playas o en un puerto, así como que solamente estaban los barcos, como que el agua se había ido hacia abajo. Que en realidad lo que uno dice es que la tierra subió, ¿no es cierto? Entonces el agua quedó más abajo, la línea de costa se corrió. Y esto entonces generan registros de deformación particularmente. Y lo mismo ocurre con la imagen de la derecha, ¿no es cierto? Cuando tenemos el tsunami va a recorrer va a llegar a distintas localidades, que también lo hemos visto en los mismos terremotos y tsunamis que hemos hablado recién, y van a llegar entonces a distintos lugares y también van a dejar un registro. Y esto lo conocemos, ¿no es cierto? Y podemos mirarlo ahora en los mareógrafos o podemos mirarlo en los distintos instrumentación que tenemos, pero en el pasado quedaban. ¿Y cómo quedaban? Entonces vamos a ver algunas firmas, ¿sí? Al lado, me cuesta un poco, los miro al revés, al lado izquierdo de la presentación vemos este patrón cerdo rojo-azul, que es el mismo que está como si hubiese sido un corte. Entonces, literalmente, cuando hacemos esto, parte se levanta, parte se baja, ¿no es cierto? Porque la masa tiene que quedar en alguna forma, no es como que... O sea, si levanto en un lado, tiene que venir de alguna parte, así que va a bajar en el otro, ¿sí? Y eso es lo que ocurre entonces en esta corteza, y podemos ver a la derecha algunas imágenes que nos muestran. Por ejemplo, las imágenes más modernas, entre comillas, de arriba, son la isla Santa María, donde uno puede ver en la imagen de la izquierda, ¿no es cierto?, que antes había mar y luego del terremoto subió, y en esa pequeña imagen de la derecha se ve que ya el mar no llega en la misma zona, ¿sí? Entonces ahí tenemos un alzamiento, eso se llama, ¿no es cierto?, subió. Después tenemos que quedan registros, por ejemplo, Darwin miró que quedaban unos organismos que solamente sobreviven en el agua y que cuando no tienen agua se vuelven blancos y quedan marcaditos en las rocas. Entonces uno puede decir como, aquí antes había agua y ahora esto subió, ¿sí? El dibujo de la derecha es un dibujo hecho por Darwin en Concepción para 1835. Entonces nosotros buscamos registros de todo tipo. Registros como, por ejemplo, en Tubul, que uno puede ver las líneas de costas diferentes, mostrado por los distintos personas que han hecho los terrenos, ¿no es cierto? Buscamos dónde se han levantado estos bichitos, ¿no es cierto?, que quedan marcados. Pero también nos sirve, por ejemplo, lo que hizo Darwin, o lo que hicieron los terremotos más antiguos, por ejemplo, los sacerdotes, que eran los que escribían en ese tiempo, de enviarle toda la información a los vicerreinatos. No sé, el tanto de 1835, la tierra se movió, el mar, en esas como escritos que tenían que eran como bien poéticos, ¿no es cierto? Subió el mar y entonces todo eso nos da información. En términos de tsunami es lo mismo, ¿no es cierto? Lo que les comentaba, por ejemplo, en el lado izquierdo lo que ocurrió para el terremoto de 1835, en la parte superior. Él es un historiador, Stuart es un historiador que trabajamos juntos, cada puntito rojo es algo que se sacó de algún texto. Entonces se puede reconstruir la inundación de esa época, con el mapa de esa época. Entonces nosotros más o menos podemos tener eso para decir, bueno, si sabemos lo que ocurrió en el pasado, ¿no es cierto?,
o la foto que está ahí de Arica en 1868, que fue la destrucción, que quedó solamente una palmera arriba. Tenemos estos registros, pero también tenemos paleoregistros, que son como los que se ven a la derecha. La figura de arriba lo que muestra es una ola, y es una ola que lleva mucho sedimento. Las olas de tsunami mueven toda la columna de agua, entonces arrastran hasta lo que está muy abajo, ¿sí? Y entonces nosotros después podemos ver, hacer hoyitos, así como 1 kilómetro, por ejemplo, fuera de costa, y podemos mirar que hay suelo orgánico y luego arena. Y uno dice, ¿pero cómo la arena va a haber llegado acá? Bueno, gracias a estas técnicas modernas podemos saber, por ejemplo, de cuándo es esa arena, y podemos saber si corresponde a un tsunami o si corresponde a una marejada, o a algún otro evento, de marea o lo que sea, ¿sí? Entonces podemos ir reconstruyendo e ir haciendo. Ahora, ¿cuál es la técnica moderna que usamos nosotros? Un ejemplo particular es el el segmento sísmico del Maule, ¿ya? Nosotros tenemos de la historia, tenemos 5 terremotos, que el 2010, 1751, 1835, 47 creo que, 1570, ¿sí? Pero no tenemos registro de todos ellos, tenemos solamente registro de los 3 más recientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos registros de deformación, registros de tsunami, y además tenemos lo que usamos nosotros que se llama la aproximación del árbol lógico, que entonces construimos un montón de distintos terremotos y vamos probándolo. ¿Pero qué es lo que tenemos en cuenta? Tenemos en cuenta, por ejemplo, que este terremoto, para un mismo segmento, podría ocurrir ahí, o podría haber ocurrido más abajo, o podría haber ocurrido más al norte, más profundo, más somero, ¿sí? Más superficial. Pero también estos parchecitos que yo les comentaba, así que se ponían rojo, estará en ese lugar, estará en este lugar, estará en ese lugar. ¿Habrá más de uno? Como todo eso nos dice como, pucha, ¿cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos reconstruir todo eso? Entonces lo que nosotros hacemos es decir, ok, tenemos magnitud, tenemos los límites son norte-sur, ¿no es cierto? Tenemos si es profundo o es más superficial, y dónde ponemos estos parches. Y generamos cientos de miles de modelos iguales, o sea, no iguales, con distintos sectores, para el mismo terremoto, y con esos modelos los vamos comparando con los registros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso, no sé, pues de 1835 hicimos alrededor de como 100.000 modelos distintos de estos como se ven en la figura de lo más a la derecha, y luego generamos la deformación de ese terremoto, generamos el tsunami de ese terremoto y lo comparamos con los registros que tenemos. Como lo que aparece a la derecha, ven esos como triangulitos, igual sean chiquititos, pero esos triangulitos. Entonces esos son como, la parte roja debería de coincidir con un triangulito rojo, y la parte azul, que es la parte que baja del terremoto, ¿sí? Debería de coincidir con los triangulitos al revés azules, ¿sí? Muchos de ellos, de hecho, así como el 80% no coincide, o sea, genera un terremoto que no va a explicar esas observaciones. Sin embargo, unos pocos pasan. Y con esos pocos nosotros hacemos una estadística para saber cómo sería lo más probable, ¿ya? Y gracias a eso nosotros podemos, por ejemplo, reconstruir este segmento sísmico del Maule, donde tenemos los terremotos de 1751, de 1835 y del 2010. El 2010 nosotros decimos, sí, es moderno, tenemos harto registro, pero nos sirve para validar, para mostrar que efectivamente la técnica sirve, ¿sí? Entonces tenemos estos registros, esta reconstrucción, y podemos ver hartas cosas de acá. O sea, hay varias incertidumbres que van saliendo, pero también algunas respuestas. Perdón. Por ejemplo, si ustedes se fijan, alrededor de los 36 grados, los 3 terremotos rompieron. Entonces, quizás podríamos decir que es una zona que, independiente de dónde sea, más al norte, más al sur, más profundo, más somero, esa zona va a romper. Sin embargo, por ejemplo, no podemos decir que 1835 fue el precesor del 2010, que fue justo el anterior. Porque si ustedes se fijan, lo único que coincide es la zona que rompió cerca de los 36 grados, nada más. Entonces, ¿cuál fue el terremoto que es similar al 2010 para poder cumplir con este ciclo sísmico? Bueno, claramente no fue 1751, no fue 1835. O sea, quiere decir que, por ejemplo, lo que rompió más al norte fue acumulado por mucho más tiempo que estos 250 años. ¿Sí? No fue que fue solamente hace 100 años. Y todo eso nos indica que
tendremos que esperar quizás cuántos años más para que la parte norte rompa. O sea, necesitamos poder reconstruir más atrás. Necesitamos poder tener más información, ¿no es cierto? Porque si nosotros reconstruimos todo esto del pasado, podemos saber efectivamente y dar base de datos, evitar sesgo en las técnicas más modernas como lo que estamos acá, pensando. Machine Learning, inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que es como lo que convoca este congreso. Entonces, solo para terminar, ¿por qué queremos conocer y para dónde vamos? Es un ejemplo. Nosotros, ¿se imaginan las personas que escribían, así como el sacerdote que escribió todo, que gracias a su registro íbamos a poder reconstruir el terremoto? Bueno, ahora, si nosotros nos fijamos bien, tenemos, aquí estoy mostrando los mareógrafos del CHOA actualmente, los GPS, los sismómetros y los acelerógrafos del Centro Sismológico Nacional. Ojo que ahí faltan los de Isla de Pascua, pero si no me queda, se iba la imagen para cualquier lado. Pero tenemos un montón de datos. Por lo tanto, podemos generar estas técnicas modernas para poder entender cómo ir hacia el futuro y, sobre todo, conociendo qué es lo que ha ocurrido en el pasado. ¿Sí? Porque si no tenemos información, iríamos a palo ciego. No sacamos nada con tratar de meter un montón de datos, tratar de manipular esos datos si no sabemos hacia dónde queremos ir. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? En el de la derecha es un ejemplo del por qué esto es importante. No sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros justo antes del 2010 esperábamos en realidad el terremoto del norte, porque había un gap sísmico. Decíamos, no, si es que tiene que haber un terremoto, porque el último fue en 1877 y nos ha roto, así que hay un montón de energía, no, que tenemos que estar preparados para esto, ¿sí? Puerto, Arica, etcétera, todas las comunidades del norte. Sin embargo, el 2014 solo rompió la porción donde se ve ese como círculo negro, donde está ese 2. Que era una porción chiquitita de todo ese segmento. Entonces, ¿qué nos dicen los datos? Por un lado, esa negro nos dice que era un sector donde que había harto fricción, así que podía romper, pero también nos decía que o estaba solo o podía romper con el de abajo, que era lo que esperábamos. Pero solo rompió el de arriba. Entonces, eso nos lleva a las preguntas del por qué. ¿Habrá habido algo así en el pasado? ¿Sí? Como para darnos algún tipo de indicación. Gracias. Muchísimas gracias. Una vívida explicación respecto a uno de nuestros fenómenos más recurrentes, aquellos que forman parte de nuestra identidad. Muchísimas gracias.